que inicia con nosotros el semestre pasado, docente de tiempo completo del Politécnico Gran Colombiano. Muy agradecido, profesor Diego Tomás, por aceptar esta invitación. Lo dejo con su público. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, mi profe. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Para mí también es un gusto estar con ustedes en este ejercicio académico que ustedes muy bien han denominado barra académica. El día de hoy vamos, como el profesor Juan Carlos lo decía, vamos a hablar de unos temas que son de vital importancia para ustedes dentro del desarrollo del consultorio jurídico y obviamente dentro del desarrollo de su vida profesional. Nos vamos a referir a temas que de pronto ustedes ya han tratado, obviamente, dentro de la parte académica de la carrera, pero que son importantes que recordemos porque siempre han habido ciertas modificaciones normativas que necesitamos entrar a revisar en este momento. Entonces, básicamente vamos a hablar acerca del contrato de trabajo, de las prestaciones sociales, del pago de sanciones e indemnizaciones moratorias por el no cumplimiento de los derechos y de las obligaciones obrero-patronales que se derivan del contrato de trabajo. Entonces, en primera medida, recordemos, señores, que el contrato de trabajo, pues en Colombia está regulado básicamente por el Código Sustantivo del Trabajo, pero tenemos que tener un concepto previo y es un concepto que tenemos que tener mucha claridad para nosotros poder entender qué es un contrato laboral. Y es la definición que nos trae a nosotros el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo frente al trabajo, frente a qué se considera realmente trabajo. Entonces, si nosotros nos vamos a leer el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo, dice que el trabajo que regula este código es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Yo siempre le he explicado a los estudiantes que esta definición nosotros la tenemos que tener muy clara porque de aquí es de donde parte todo el derecho laboral individual, básicamente. Entonces, si nosotros miramos por partes esa definición del concepto de trabajo, nos dice que el trabajo es toda actividad humana. Entonces, automáticamente nos está sacando de la esfera jurídica la labor que realiza, por ejemplo, un animal, la labor que se realiza por intermedio de la inteligencia artificial. La labor debe ser realizada exclusivamente por una persona, ¿cierto? Por un ser humano, libre. ¿Libre de qué? De los vicios del consentimiento. Para que esa labor se considere trabajo, no puede estar viciada, no puede ser objeto de error, de fuerza o de dolo, ¿cierto? Entonces, la labor que la persona realiza a favor de otra persona debe ser de manera libre, de manera consciente. Y sigue el artículo diciendo, de manera ya sea material o intelectual, con el intelecto, con el pensamiento, con el raciocinio de la persona o con la fuerza de trabajo, ¿cierto? Entonces, de esa lectura, de esa definición del artículo 5, pues nosotros tenemos que pasar al concepto de contrato de trabajo. Entonces, recordemos qué es el contrato de trabajo. El mismo Código Sustantivo del Trabajo nos dice a nosotros que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades donde una persona natural se obliga a favor de una persona natural o jurídica a realizar una labor bajo una determinada subordinación a cambio de una contraprestación económica y de forma personal. Entonces, miren que nosotros tenemos que tener claros esos tres elementos del contrato de trabajo. Para que exista un contrato de trabajo, por ese principio de presunción, deben existir tres elementos para que no lo vayamos a confundir, por ejemplo, con un contrato de prestación de servicios profesionales. Para que exista contrato de trabajo, recuerden que se tienen que presentar esos tres elementos: prestación personal del servicio, salario y subordinación. Tres elementos que son esenciales, tres elementos que no son subsanables. Cuando uno de esos elementos desaparece, el contrato de trabajo se desnaturaliza y se convierte en otra cosa totalmente diferente. Pierde su esencia de contrato laboral. La prestación personal del salario la prestación personal del servicio, perdón, implica que la persona que se contrató es quien debe realizar la función. Entonces, de ahí podemos entender que el contrato de trabajo es indelegable.
Yo no puedo delegar la función para la cual me contrataron para otra persona. Una persona no me puede reemplazar a mí ni temporal ni definitivamente. Se constituiría un contrato de trabajo con esa otra persona, pero para que se considere que existe un contrato de trabajo, esa labor la debo hacer yo. ¿Quién? A la persona que contrataron, ¿cierto? Eso en lo que tiene que ver con la prestación personal del servicio. Ahora, la subordinación, jurisprudencialmente se ha dicho que la subordinación se debe tomar no solo como una obligación por parte del empleado, sino como un derecho, ¿cierto? Entonces, la subordinación se puede mirar desde dos puntos de vista. Desde el conjunto de facultades y derechos que tiene el empleador a darle órdenes al empleado y de la obligación que yo como empleado tengo de acatar esas órdenes, pero todo dentro del marco legal, todo dentro de las buenas y sanas costumbres, todo con base en el principio de la ética, de la moral, que no puede estar por fuera ni de la Constitución Política de Colombia, ni del Reglamento Interno de Trabajo, ni del Manual de Funciones, ni del, ni las mismas cláusulas del contrato de trabajo. Entonces, ese concepto de subordinación es un concepto que no es total, sino que es un concepto que es relativo. Relativo en el sentido de que yo no estoy obligado a infringir la norma, a infringir una ley por el hecho de que me estén dando una orden. Entonces, ese principio o ese elemento esencial del contrato de trabajo, que es la subordinación, no es absoluto, es relativo. Y es relativo en el sentido de que la relatividad se la determina la norma, se la determina la ley, se la determina el reglamento interno de trabajo. Y todos sabemos que todo tiene que estar en armonía dentro de una empresa. El reglamento interno de trabajo, el manual de funciones, el perfil del cargo, el mismo contrato de trabajo. Y cuando a una persona le van a iniciar un proceso disciplinario, todo tiene que estar en armonía. Debe estar determinado el procedimiento para realizar el proceso disciplinario en el reglamento interno de trabajo, por ejemplo, ¿cierto? La forma como se le notifica el inicio de la acción disciplinaria al empleado debe estar determinada en el reglamento interno de trabajo. Entonces, miren que la subordinación no es absoluta, la subordinación es relativa como segundo elemento. Y el tercer elemento del contrato de trabajo, pues, es el salario. Uno escucha muchas veces que el horario no es un elemento esencial del contrato de trabajo. Los elementos esenciales del contrato de trabajo son exclusivamente esos tres, porque así no lo determina la norma a nosotros. La prestación personal del servicio, el salario y la subordinación. El horario es un elemento accidental, pero no es un elemento esencial. Ya vamos a hablar un poco ahora acerca de la modificación que nos trae la norma frente a la jornada laboral. Entonces, es muy importante que nosotros, cuando atendamos un usuario, cuando tengamos contacto con un usuario, tengamos contacto con un cliente, sepamos determinar esos elementos del contrato de trabajo, porque si la persona no, dentro de la contratación que se hizo, no se evidencian esos elementos del contrato de trabajo, pues no existe un contrato de trabajo. Existirá un contrato de prestación de servicios profesionales, por ejemplo, y ya sabemos también que el contrato de prestación de servicios profesionales, si bien es cierto, su incumplimiento se ejecuta por la vía laboral, porque así lo determina el Código de Procedimiento Laboral de la Seguridad Social, el incumplimiento de un contrato de prestación de servicios se debe ejecutar por la vía laboral, no es un contrato laboral. Es un contrato de características civiles. ¿Por qué? Porque no se evidencia la presencia de los tres elementos del contrato de trabajo, ¿cierto? No obstante, también sabemos que dentro del entorno procesal en materia laboral, pues ese contrato de prestación de servicios se podría llegar a convertir en un contrato laboral. ¿Por qué? Por el principio de la realidad sobre la forma, lo que da origen al contrato realidad. Pero eso sería tema pues de otra barra académica de pronto más adelante cuando hablemos de procesal. Entonces, ese contrato laboral en Colombia pues genera lo que se conoce como la relación laboral. Y esa relación laboral no es otra cosa que el conjunto de derechos y obligaciones que nacen entre las partes, porque tanto el empleado como el empleador tienen derechos y tienen obligaciones, ¿cierto? Recordemos que el empleado siempre debe ser una persona natural.
La misma norma, el mismo Código Sustantivo del Trabajo nos indica a nosotros que el empleado siempre debe ser una persona natural, no puede ser una persona jurídica. Las personas jurídicas pueden ser empleadores, obviamente bajo la representación de un tercero. ¿De quién? Del representante legal de la empresa. Pero yo no puedo ir a contratar al instituto, al Politécnico Gran Colombiano para que me dé unas clases, ¿no? O para que me forme como abogado, no. Hay un contrato con una persona jurídica, pero representada por una persona natural, ¿cierto? Entonces, el empleado siempre es una persona natural, no puede ser una persona jurídica. Ahora, el empleador sí puede ser una persona natural o una persona jurídica. Entonces, de esa relación que nace entre el empleado y el empleador, pues nacen la relación laboral. Y la relación laboral, pues es el conjunto de derechos y obligaciones que nacen para las partes. ¿Qué derechos y qué obligaciones nacen para las partes dentro del entorno laboral? Recordemos que en materia laboral existen derechos mínimos, ciertos e indiscutibles y existen derechos inciertos y discutibles, ¿cierto? Derechos mínimos e inciertos e indiscutibles son los derechos que le pertenecen al trabajador, que son inherentes al trabajador y que son inviolables, que no se pueden negociar, que no se pueden conciliar. Por ejemplo, el derecho a la seguridad social. El derecho a la seguridad social. Recuerden que el derecho a la salud es un derecho fundamental, pero que no está determinado como autónomo dentro de la Constitución Política de Colombia. Si nosotros nos vamos a mirar la Constitución Política de Colombia, nosotros encontramos el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia que nos habla acerca del derecho a la seguridad social, pero no del derecho a la salud como un derecho fundamental. El derecho a la salud nació como un derecho fundamental con base en la sentencia T760 del 2008, una sentencia hito que fue la que nos elevó a nosotros a Estado constitucional ese derecho a la salud. Pero el legislador no percibía el derecho a la salud como un derecho fundamental. El que es un derecho mínimo, cierto y irrenunciable y que tiene relación directa dentro del entorno laboral es el derecho a la seguridad social, no el derecho a la salud. Obviamente, pues ya el derecho a la salud es un derecho fundamental, pero por lo que les digo, porque esa sentencia hito lo reconoció y lo elevó a estatus constitucional mediante, mediante un concepto de la Corte, ¿cierto? Pero no es porque haya nacido directamente en la Constitución Política de Colombia como un derecho fundamental. Entonces, esos derechos que son mínimos, ciertos e indiscutibles, son derechos que no se pueden negociar, son derechos que no se pueden conciliar, son derechos frente a los cuales yo no puedo desistir y que son las garantías mínimas que se le deben respetar al trabajador. Si yo contrato, por ejemplo, una persona y le digo, le voy a pagar 3 millones de pesos, pero no lo voy a afiliar a usted a Seguridad Social. El día que esa persona llegue a demandar, el juez que va a decir, qué pena señor, pero esto es un derecho mínimo cierto e indiscutible y usted lo tenía que haber afiliado a Seguridad Social. Ah, sí, pero es que él me firmó a mí un documento donde renunciaba a ese derecho de que yo lo afiliara a la Seguridad Social. Entonces, al ser un derecho mínimo cierto e indiscutible, toda discusión, toda conciliación, todo acuerdo que se haga frente a ese derecho, pues no tiene ninguna validez, ¿cierto? Esos son los derechos mínimos ciertos e indiscutibles. Entonces, ese conjunto de derechos mínimos ciertos e indiscutibles, pues le generan al empleado una serie de prerrogativas que se le deben respetar, una serie de prerrogativas que no se le pueden violar, ¿cierto? Y que con base en eso, pues al empleado le nacen derechos como el derecho a la salud, el derecho al pago de prestaciones sociales, como la prima de servicio, la cesantía, los intereses y la dotación. Porque recuerden que las vacaciones no son una prestación social, las vacaciones son un derecho, ¿cierto? Pero ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces, dentro, dentro del contrato de trabajo, nosotros encontramos el concepto de jornada laboral y de horario de trabajo. Una cosa es la jornada laboral, otra cosa es el horario de trabajo. La jornada laboral es el máximo de horas que la norma dice que puede trabajar una persona en Colombia.
y sabemos que con la ley 2101 del 2021, pues se presentó la reducción gradual de la jornada laboral. Nosotros habíamos comenzado con una jornada laboral de 48 horas. Para el 2023, dice la norma, se debería haber reducido esa jornada laboral a 47 horas, para el 2024 a 46 horas, y ahora que entramos al 2025, pues vamos a tener una reducción de 44 horas, ¿cierto? A partir del 15 de julio del 2025, entonces nosotros vamos a hablar de una reducción de 2 horas más y vamos a disminuir la jornada laboral máxima permitida en Colombia a 44 horas. Recuerden que la norma nos habla a nosotros es de una jornada máxima, no de una jornada mínima. Yo puedo trabajar 3 horas, yo puedo trabajar 5 horas, yo puedo trabajar media jornada. Lo que no puedo trabajar es más de 44 horas a la semana, con la diferenciación en que siempre tiene que haber un día de descanso, que por norma general pues sabemos que es el domingo. Entonces nosotros debemos coger 44 y dividirlo entre 5 días si es que la persona trabaja de lunes a viernes, o entre 6 días si la persona trabaja de lunes a sábado. Entonces ahí nos va a dar el promedio de las horas máximas que una persona puede trabajar en Colombia. La misma norma nos dice a nosotros que las empresas pueden hacer automáticamente la reducción a la jornada laboral de 42 horas, y obviamente pues el empleado pierde ciertos beneficios que tiene, como por ejemplo el Día de la Familia, que ya no aplicaría teniendo en cuenta esta reducción de la jornada laboral. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta reducción de la jornada laboral, porque los reglamentos internos de trabajo se tienen que adecuar con esta nueva normatividad. No se puede estar hablando ya en empresas acerca de una jornada laboral máxima de 48 horas, de 47 horas, cuando sabemos que a partir del 15 de julio, perdón, del 2025 de este año, pues la jornada laboral automáticamente tiene que disminuirse a 44 horas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, doctores, frente al diseño de los reglamentos internos de trabajo, frente al diseño de los mismos contratos, a las concertaciones de horario de trabajo, porque no podemos cometer el error de seguir hablando, de seguir pensando frente a una jornada laboral máxima en Colombia de 48 horas, porque ya sabemos entonces que a partir del 15 de julio del año 2025, pues esa jornada se debe disminuir a 44 horas. Y la norma pues termina el año entrante en esa disminución de jornada laboral a partir del 15 de julio del año 2026 a la disminución total de 42 horas, que es lo que se busca con esta ley 2101, que no tiene nada que ver con la reforma laboral. Si alcanzamos a hablar un poco ahora acerca de la reforma laboral, pues lo vamos a hacer. Ustedes saben que la reforma laboral, con la negativa que le dio el Congreso al gobierno nacional frente al plebiscito, pues se revivió la reforma laboral, con sus pros, con sus contras, con sus contradictores o con las personas que estén de acuerdo frente a la reforma laboral o frente a ciertos aspectos. La reforma laboral pues está en este momento nuevamente en debate en el Congreso. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de prestaciones sociales, y dentro de las prestaciones sociales, pues nosotros encontramos la prima de servicios, las cesantías, los intereses a las cesantías, y como les dije, las vacaciones no son una prestación social, son un derecho. Pues nosotros, para poder calcular estas prestaciones sociales, tenemos que hacer algo que se llama la resta laboral, que la vamos a mirar aquí de una forma muy rápida, porque pues me imagino que ustedes ya la manejan, pero sí es bueno que recordemos cómo determina uno cuánto tiempo realmente trabaja una persona. Entonces, esta resta laboral es un ejercicio que realmente es muy sencillo, muy básico. Como su nombre lo indica, es simplemente restar. Entonces, si nosotros necesitamos determinar, si nosotros necesitamos saber cuánto tiempo trabajó una persona, pues vamos a hacer este ejercicio de la resta laboral. Y la resta laboral es simplemente restar a unas fechas, ¿cierto? Los estudiantes en alguna oportunidad le dicen a uno, profe, pero es que uno en internet encuentra
cómo hacer la resta de fechas o cómo calcular sin necesidad de ponerse a hacer esa resta laboral. Sí, claro, pero es que si a usted lo coge un cliente, si a usted lo coge un usuario y usted en el momento no tiene un Excel disponible o usted no tiene la calculadora del ministerio, pues usted tiene que saber hacer ese cálculo para determinar cuánto tiempo trabaja una persona. Entonces recordemos que en materia laboral, cuando nosotros hablamos de año, pues tenemos que hacer la operación con base en 360 días. Independientemente de que el año tenga 365, 366 días y es bisiesto, pues nosotros en materia laboral siempre tenemos que hablar acerca de un año de 360 días, ¿cierto? ¿Y cuántos meses tiene un año? Tiene 12 días. ¿Y cuántos días tiene un mes? 30. Independientemente de que nosotros estemos hablando de febrero, que tiene 28, puede tener 29 si es bisiesto, independientemente de que estemos hablando de diciembre, que tiene 31 días, independientemente de que hablemos de septiembre, que tiene 30 días, a efectos laborales, de cómputos laborales, de liquidación de prestaciones sociales o de nómina, nosotros tenemos que recordar que el año tiene 360 días, el año tiene 12 meses y el mes tiene 30 días. No podemos hacer cálculos con 28 días de febrero porque a usted los mismos 4.550.000 pesos que le pagan por febrero son los mismos que le van a pagar a usted por diciembre si usted no tiene factores salariales que le aumenten a usted ese salario, ¿cierto? Entonces, por eso se habla siempre de 360 días que tiene el año, 12 meses que tiene en el año y 30 días que tiene un mes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para determinar cuánto tiempo trabajó una persona? Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es esta resta laboral, ¿cierto? A la fecha de terminación del contrato, pues que es una fecha superior, le vamos a restar la fecha de inicio del contrato. Para este ejemplo que lo tengo aquí, vamos a decir que esta persona comenzó a trabajar el 10 de febrero del año 2020. No vamos a hablar aquí de prescripción porque sabemos que los derechos laborales prescriben a los 3 años, pero pues la prescripción debe ser rogada mediante una excepción que ustedes saben que es una excepción mixta, pero que se tramita como una excepción previa, ¿cierto? Pero pues no estamos aquí, aquí estamos imaginándonos otra cosa, no estamos hablando aquí de procesal. Entonces, a efecto de este ejercicio, pues vamos a decir que esta persona empezó a trabajar el 10 de febrero del 2020 y trabajó hasta el 15 de mayo del 2025. Entonces, necesitamos determinar cuánto tiempo trabajó esta persona. ¿Qué hacemos? Hacemos una resta laboral. Lo que yo les estoy mostrando a ustedes aquí es la forma que a mí me parece mucho más fácil, porque hay gente que coge y empieza a contar, a sumar año por año y a sumar en los dedos o a sumar en la calculadora. Esta es la forma que yo siempre he considerado que es la forma más sencilla, ¿cierto? Si bien es cierto, ustedes ponen en un Excel fechas y el computador automáticamente les saca a ustedes el tiempo que trabajó la persona. Pero entonces, a efectos de este ejercicio, miremos aquí. Esta persona trabajó desde el 10 de febrero del 2020 hasta el 15 de mayo del 2025. Entonces, restamos de derecha a izquierda, ¿cierto? Decimos que de 2020 a 2025 hay 5 años, ¿cierto? 2025 menos 2020 nos da 5. Que de 2 a 5, o sea, de febrero a mayo, hay 3 meses, ¿cierto? Y de 10 a 15 hay 5 días. Entonces, aquí decimos que hay 5 años, 3 meses, 5 días. Y si nosotros trasladamos, porque ya sabemos que un año tiene 360 días, pues estos 5 años lo vamos a multiplicar por 360. Si nosotros multiplicamos 360 por 5, nos dice que 5 años son 1800 días, ¿cierto? Ahora, si aquí son 3 meses y cada mes tiene 30 días, pues entonces 3 meses son 90 días, ¿cierto? 9 por 3, 27. Bueno, aquí no es 27, sino 270, qué pena, porque son
¿Qué? 3 por 3, 9, perdón, son 90 días. Son 90 días, yo no sé por qué puse aquí 27. Son 90 días, ¿cierto? Y aquí pues simplemente bajamos el 5. Entonces decimos que aquí tenemos 1800 días de estos 5 años. Aquí tenemos 90 días de estos 3 meses y tenemos 5 días. Entonces, si nosotros sumamos 50 más 1800 más 5, pues nos va a dar 1895 días. Perdón que aquí hubo un error. Entonces, esta resta no nos da a nosotros 1833, sino que nos da 1895. ¿Por qué? Porque 5 años nos dice que son 1800 días, 3 meses son 90 días y pues aquí son 5 días, ¿cierto? Entonces, aquí no serían 1833, sino que serían 1895. Pero entonces, ustedes han escuchado o recuerdan que siempre se ha dicho que al tiempo que trabaja una persona se le debe sumar más uno. ¿Y cuál es el más uno? ¿Cuál es el efecto del más uno? Pues el efecto de más uno consiste básicamente en los efectos de la seguridad social. ¿Cuáles son los efectos de la seguridad social? Pues que cuando usted contrata a una persona y usted afilia a esa persona a la seguridad social tiene efectos 24 horas después. Es la misma situación que cuando uno, por ejemplo, compra el SOAT de un vehículo. Usted compra el SOAT del vehículo y el SOAT no lo empieza a cubrir a usted inmediatamente, lo cubre 24 horas después. Entonces, si usted contrata a una persona, la afilia hoy a Seguridad Social y la pone a trabajar desde el día en el cual firmó el contrato y desde el día en el cual eh, lo afilió a la seguridad social y esa persona se llega a accidentar, pues la seguridad social no lo va a cubrir a usted, no va a cubrir al empleado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la seguridad social causa efectos 24 horas después. Esa es la razón por la cual uno le debe sumar un día más a la liquidación laboral. Hay otros que dicen que es porque el que paga mal paga 2 veces, pero realmente es por este concepto de los efectos de la seguridad social. Entonces, recordemos que aquí, bueno, esta operación me descaché aquí porque aquí puse fue 9 por 3, 27 y sumé, pero aquí es 90. Entonces nos da 1895 días. Entonces, esto es una operación matemática que es muy sencilla, que es muy básica, con la cual uno puede determinar efectivamente cuánto tiempo trabajó una persona, ¿cierto? Entonces, año, mes y día. Año por 360, 12 meses que tiene el mes y 30 días que tiene un mes. ¿Listo? Ok. Entonces, nosotros ya teniendo claro cómo se determina el tiempo que trabajó una persona, pues con ese tiempo que trabajó una persona nosotros podemos entrar a determinar las prestaciones sociales, las indemnizaciones en caso de terminación injusta del contrato de trabajo. Entonces, hablemos un poco acerca de qué son las prestaciones sociales y cuáles son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales, dice la norma, que son pagos adicionales que el empleador le debe realizar al empleado cuando cumple con ciertas características. Entonces, dentro de las prestaciones sociales, nosotros encontramos la prima de servicios, las cesantías, los intereses a las cesantías y la dotación. Las vacaciones no son una prestación social, las vacaciones son un derecho. ¿Qué es la prima de servicios y por qué nace la prima de servicios? ¿Para qué nace la prima de servicios? La prima de servicios se ha dicho que es un reconocimiento económico que el empleador le hace al empleado por una especie de agradecimiento porque el empleado le ha ayudado a sacar adelante la empresa al empleador. Esa era la razón por la cual las empleadas del servicio doméstico, los choferes, los agregados de las fincas no tenían derecho a la prima de servicios, porque se consideraba que la familia no era una empresa. Entonces no tenían derecho a la prima de servicios. Ya en este momento, cualquier persona que tenga una relación laboral tiene derecho a la prima de servicios. ¿Y cómo se paga la prima de servicios? La prima de servicios corresponde a 30 días de salario por cada año de servicio que haya prestado la persona, pero se paga en dos oportunidades. Se paga a mitad de año
que se conoce como la prima de julio, pero realmente se paga el último día hábil del mes de junio, y dentro de los 20 días dentro de los primeros 20 días del mes de diciembre. Así es como se debe pagar la prima de servicios. Se paga en dos oportunidades. La primera por el primer semestre que trabaja la persona, la segunda por el segundo semestre que trabaja la persona. Entonces, recordemos que para nosotros calcular la prima de servicios, pues es una fórmula muy básica, muy sencilla. Salario mensual por días trabajados sobre 360. Recordemos que tenemos que diferenciar claramente entre qué es un salario mensual y qué es un salario básico, porque las vacaciones se calculan con salario básico. Entonces, el salario es la contraprestación económica que recibe el trabajador por el cumplimiento del objeto del contrato de trabajo, ¿cierto? Y existen diferentes tipos de salario. Existe el salario mensual, existe el salario básico, existe el salario al destajo, existe el salario en especie, existe el salario integral, existe el salario convencional, pero a efectos de determinar aquí el concepto de la prima de servicios, pues recordemos que el salario mensual es el salario básico que concertan las personas más el auxilio de transporte y los demás factores salariales. El auxilio de transporte se tiene en cuenta dentro del salario mensual, pero no es factor salarial. El auxilio de transporte es un beneficio, es un pago que el empleador le hace al empleado con la finalidad de sufragar en algo los costos que él tiene que surtir para desplazarse a su lugar de trabajo, pero no es factor salarial, pero se tiene que tener en cuenta dentro del concepto del salario, dentro del salario mensual. Entonces, la prima de servicio se calcula con base en el salario mensual, que es el salario básico más los demás factores prestacionales, factores salariales, perdón. ¿Y cuáles son los factores salariales? Son todos los pagos que el empleador le hace al empleado y que sirven para cumplir con el objeto del contrato de trabajo. Bonificaciones periódicas, eh, bonificaciones, se me olvidó la palabra, perdón. Bueno, todos los pagos que el empleador le haga al empleado y que sean para cumplir con el objeto del contrato, con el objeto del contrato de trabajo, independientemente del nombre que usted le quiera poner a esa bonificación o a ese auxilio. Aquí lo importante para nosotros determinar si ese pago que le hace el empleador al empleado constituye salario es la periodicidad y el objeto de ese pago, que se determine efectivamente que es para cumplir con el objeto del contrato de trabajo. Ah, porque si yo a mi libre albedrío de forma voluntaria le doy al empleado una bonificación semestral de 800.000 pesos, pues nace simplemente de la voluntad del empleador y no tiene la misma periodicidad en el pago del salario, ¿cierto? Es simplemente una bonificación que yo le doy de manera voluntaria. Pero si yo mensualmente le doy al empleado 400.000 pesos y le digo que es para los útiles escolares del niño, pero resulta que lo está utilizando para el transporte, para desplazarse, por bonificación, por ejemplo, por el cumplimiento de metas, pero lo quiero desdibujar o lo quiero maquillar poniéndole otro nombre, efectivamente se puede entrar a demostrar que eso es factor salarial. ¿Y en qué incide que sea factor salarial? Pues primero, que en el ingreso base de cotización a efectos de seguridad social, porque la seguridad social se cotiza con base en el ingreso base de cotización y el ingreso base de cotización es el salario que se reporta al sistema de seguridad social en salud. Y segundo, por el pago de prestaciones sociales, porque aumenta la base para el cálculo de las prestaciones sociales. Eso entonces frente al concepto de la prima de servicios. Ahora, las cesantías. ¿Qué son las cesantías? Las cesantías son un ahorro. Dice la norma que las cesantías son un ahorro que el empleador le hace al empleado con la finalidad de que el empleado pueda sufragar sus gastos cuando esté cesante laboralmente, cuando se quede sin trabajo, bien sea porque le terminaron el contrato, bien sea porque renunció. Entonces,
cuando usted renuncia, cuando usted le terminan el contrato de trabajo, pues las cesantías no se las consignan al fondo de cesantías. Las cesantías se las tiene que pagar el empleador al empleado dentro de la liquidación laboral, ¿cierto? Las cesantías corresponden, y la fórmula para determinar las cesantías es básicamente la misma fórmula de la prima de servicios, corresponde a 30 días de salario por cada año de servicio que haya prestado el empleador al empleado, el empleado al empleador, perdón. Pero esas cesantías, cuando el contrato se liquida, se deben consignar al fondo de cesantías que haya escogido el empleado. En materia laboral, recuerden que hay un principio fundamental que es el principio de la libre escogencia. Yo como empleado soy libre de determinar a qué sistema no, a qué EPS me voy a afiliar y a qué fondo de cesantías me voy a afiliar. Los empleadores tienen la obligación de hacer los descuentos de seguridad social al empleado y la seguridad social corresponde la salud, la pensión y los riesgos laborales, ¿cierto? La salud se paga de manera conjunta entre el empleador y el empleado. La pensión, el aporte a pensión se paga de manera conjunta entre el empleador y el empleado, pero la afiliación a la ARL o al Sistema General de Riesgos Laborales recae en cabeza del empleador. Entonces, el principio de la libre escogencia está frente a la selección de la EPS en la cual yo me quiero afiliar y frente a la selección del fondo de cesantías, de pensiones y cesantías, ¿cierto? Ahí aplica el principio de la libre escogencia, pero no frente al sistema general de riesgos laborales, porque eso es una responsabilidad que recae exclusivamente en cabeza del empleador. Entonces, recordemos que hay que tener tres conceptos claros. Uno, que es la liquidación del contrato de trabajo. Otro, que es la terminación del contrato, bueno, dos básicamente. La liquidación del contrato de trabajo y el otro, la terminación del contrato de trabajo. La liquidación del contrato de trabajo no siempre da lugar a la terminación del contrato de trabajo, pero la terminación del contrato de trabajo siempre da lugar a la liquidación del contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que a 31 de diciembre, cuando termina el año contable o el año gravable o el año fiscal, los contratos de trabajo se deben liquidar, independientemente de que la persona tenga un contrato que comenzó en marzo del 2025 y termina en marzo del 2026. A 31 de diciembre ese contrato se debe liquidar. Pero miren entonces que esa liquidación no da origen a la terminación del contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir que se liquida el contrato de trabajo? Que se le paga la prima de diciembre, que se hace la liquidación de cesantías para consignarlas en el fondo, que se hace la liquidación de los intereses de las cesantías para pagárselas al empleado, ¿cierto? Y que si ya cumplió el año, pues se van a liquidar las vacaciones para que la persona salga a vacaciones. Pero entonces miren que a final del año contable o a final del año fiscal, el contrato de trabajo se debe liquidar. Pero esa liquidación no implica que el contrato de trabajo termine. Ah, pero cuando el contrato de trabajo termina, también se debe liquidar el contrato de trabajo. Entonces, la terminación del contrato de trabajo siempre da origen a la liquidación del contrato de trabajo, pero la liquidación del contrato de trabajo no implica que el contrato de trabajo se esté terminando. ¿Por qué? Porque ya dijimos, a 31 de diciembre yo tengo que liquidar el contrato. Tengo que pagar la prima, tengo que consignar las cesantías y tengo que pagarle los intereses al empleado. Ah, pero si el contrato de trabajo se termina a 31 de diciembre, pues entonces tengo que pagarle la prima, tengo que pagarle las cesantías porque ya no las voy a consignar en el fondo y tengo que pagarle los intereses. Y ahí sí tengo que pagarle las vacaciones al empleado. Entonces, mire que son dos conceptos que uno de pronto los puede confundir, pero que son sustancialmente muy diferentes. La liquidación del contrato de trabajo y la terminación del contrato de trabajo. Entonces, hay que tener claro que cuando el contrato de trabajo se liquida, las cesantías se deben consignar al fondo de cesantías que haya seleccionado el empleado. ¿Cuándo? A más tardar el 14 de febrero del año siguiente al que se causaron las cesantías. ¿Y los intereses a las cesantías qué sucede? Bueno, hablemos un poco primero acerca de las cesantías, que me adelanté. Las cesantías, como les decía, es un ahorro que el empleador le hace al empleado para garantizarle su estabilidad económica, por lo menos mientras está cesante laboralmente.
De ahí nace el concepto de cesantías. Por eso es que las cesantías no se le pagan al empleado. Las cesantías se consignan en el fondo de cesantías. Diferente es que cuando usted termina el contrato de trabajo, pues las cesantías se las pagan para que usted tenga cómo sufragar gastos cuando determina el contrato de trabajo. Pero mientras usted esté trabajando, las cesantías el empleador no se las puede pagar. Tiene que haber una justa causa para que el empleador le pueda pagar las cesantías al empleado y no las consigne en el fondo, que necesita para educación de su núcleo familiar, la esposa, los hijos, su propia educación, para pagar la matrícula universitaria, para pagar la matrícula del colegio de los hijos, por ejemplo, para pagar la matrícula de la universidad de la esposa, para salud cuando no es suntuario, cuando no es estético. ¿Cierto? Se puede autorizar el pago de cesantías cuando esas cesantías se van a utilizar para situaciones médicas, pero que no sean estéticas, que no sean suntuosas. Para compra, adecuación, mejoramiento de vivienda, también se pueden pagar las cesantías o en su defecto solicitar al fondo un retiro parcial o total de cesantías, porque las cesantías las puede uno retirar de forma parcial o de forma total en el fondo cuando usted no está laborando, pero hay que entrar a demostrar efectivamente cuál es la justa causa que usted tiene para solicitar ese retiro de las cesantías. Entonces, la fórmula para determinar el valor de las cesantías, pues es la misma fórmula básicamente de la prima de servicios, salario mensual por días trabajados sobre 360. Entonces, como las cesantías son un ahorro y esa plata estuvo en poder del empleador durante un año, pues al ser un ahorro, si el empleado las hubiese tenido en su poder, pues hubiese podido poner a producir esa plata, a rentar esa plata. De ahí nace el concepto de los intereses de las cesantías, del rendimiento que ese dinero que estaba en poder del empleador, perdón, que lo tuvo durante un año, pudo haber generado. Entonces, por eso es que nacen los intereses de las cesantías. Los intereses de las cesantías corresponden al 12% anual, paga mejor que un CDT, pero entonces esos intereses se liquidan con base en el valor de las cesantías anuales. Antes de consignar las cesantías, pues hay que liquidar los intereses y los intereses se le pagan a 31 de diciembre al empleado. Los intereses no se consignan en el fondo, independientemente de que se esté simplemente liquidando el contrato de trabajo. Los intereses de las cesantías se le deben pagar directamente al empleado. Y la fórmula para determinar los intereses de las cesantías, pues es muy sencilla. Es el valor de las cesantías, ¿cierto? Que nos sale de aquí, de determinar esta fórmula de las cesantías, por los días trabajados, por el interés, que es el 0,12%, dividido entre 360. Esto nos determina a nosotros el valor de los intereses de estas cesantías. Los rendimientos que produjo durante este tiempo, durante este periodo que tuvo el empleador en su poder, las cesantías del empleado. Listo. No está aquí, pero la dotación también es una prestación social a que tienen derecho los empleados. Si nosotros nos vamos a mirar el Código Sustantivo del Trabajo, pues no hay una definición clara acerca de lo que son la dotación, que no se puede confundir con los elementos de protección personal. Son dos conceptos y son dos cosas totalmente diferentes. En otra barra académica podemos hablar acerca de riesgos laborales y podemos hablar un poco más acerca de los elementos de protección personal y todo eso, que son temas también muy importantes y muy interesantes para efectos de consultorio jurídico, pero, pero la dotación, dice la norma, que es la obligación que tiene el empleador de entregarle al empleado cada 4 meses unos zapatos, un pantalón y una camisa. Esa dotación que se entrega es para personas que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No todos los empleados tienen derecho a la dotación, solo los empleados que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que tengan un contrato superior a 3 meses. Entonces, si usted tiene un contrato
temporal a 2 meses, pues no tienen la obligación de entregarle a usted dotación. La dotación se entrega cada 4 meses, en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, ¿cierto? A finales de cada mes de eso, abril, agosto y diciembre. Y corresponde, como les decía, a la entrega de un pantalón, de unos zapatos y de una camisa. La dotación, recuerden que está prohibido pagarla en efectivo. La dotación tiene que ser con la entrega de ese uniforme, de esos elementos, para personas que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y por último, pues las vacaciones, que vuelvo e insisto, las vacaciones no son una prestación social, las vacaciones son un derecho que tiene, que tiene una persona a descansar 15 días hábiles, ¿cierto? A un descanso remunerado de 15 días hábiles como norma general, porque hay personas que trabajan en actividades de alto riesgo, que trabajan, por ejemplo, con agentes biológicos, que trabajan en centros radiológicos, que trabajan en institutos de tuberculosis, y esas personas pues tienen unos conceptos de vacaciones diferentes. Son 15 días, pero cada 6 meses. ¿Listo? Esto entonces, frente al concepto de prestaciones sociales. No nos vamos a poner a hacer ejercicios ahora aquí de prestaciones sociales porque nos coge aquí la menguante. Entonces, cuando un empleador no cumple con esos derechos y con esas obligaciones que tiene o que nacen de la relación laboral, que nacen del contrato de trabajo, pues el empleado tiene derecho, cuando es despedido sin una justa causa, a que le paguen una indemnización. Y la indemnización que nos trae a nosotros el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo depende de diferentes factores. Si nosotros hablamos de la indemnización de un contrato a término fijo, pues la indemnización corresponde al tiempo que faltaba para terminar el contrato. Entonces, si yo tengo un contrato de trabajo que comenzó el 1 de enero y terminaba el 31 de diciembre del 2025, pero a mí me terminaron el contrato el 30 de octubre del 2025, pues la indemnización en ese caso va a ser el tiempo que faltaba entre el 31 de octubre del 2025 y el 31 de diciembre del 2025. ¿Qué hacemos? Hacemos la resta laboral para saber cuántos días hay entre el 31 de octubre del 2025 y el 31 de diciembre del 2025. Cogemos el salario, lo dividimos en 30 y lo multiplicamos por el número de días. Esa es una indemnización de un contrato a término fijo, simple y llanamente. Cogemos el salario, lo dividimos en 30, hacemos la resta laboral para saber cuántos días faltaban para la terminación del contrato de trabajo y multiplicamos el día de salario por el número de días que faltaban para terminar el contrato. Eso es una forma sencilla. Las indemnizaciones en los contratos de trabajo a término fijo no pueden ser inferiores a 15 días. Lo mínimo que se le debe dar a una persona de indemnización dentro de un contrato de trabajo a término fijo, pues son 15 días de salario. ¿Listo? Ahora, las indemnizaciones dentro de los contratos a término indefinido, pues sí tienen una pequeña complejidad, que tampoco es pues muy compleja que digamos, es simplemente aplicar la norma. ¿Qué nos dice a nosotros el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo frente al cálculo de las indemnizaciones en los contratos a término indefinido? Grosso modo dice, cuando la persona devenga un salario inferior a 10 días, un salario inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a esta persona se le van a dar 30 días de salario por el primer año y 20 días adicionales por cada año adicional, ¿cierto? Entonces, cuando uno lee la norma, pues los códigos en Colombia ustedes saben que son bastante ambiguos. Hay que entrar a analizar un poco esa norma, pero no es un complique. Realmente determinar el valor de una indemnización en un contrato a término indefinido no es muy complicado que digamos. Entonces yo tengo aquí un ejercicio y me excusan que yo la calculé con los días que tenía allí
pero, pero pues estaban mal, ¿cierto? Porque ya sabemos que no eran 1833, sino que eran 1895 días. Me equivoqué allá en el cálculo de los meses. Pero a efectos de hacer un ejercicio acá sencillo, vamos a mirar, suponiendo que esta persona trabajó. Uy, ¿qué pasó? Ah, se me pasó. Vamos a hacer un ejercicio acá, suponiendo que esta persona trabajó 1833 días y que esta persona devengaba un salario de 3.698.256 pesos. ¿De dónde sacamos estos 1833 días? Pues haciendo la resta laboral, que ya sabíamos cuándo comenzó a trabajar la persona y cuándo terminó. Y a efectos de este ejercicio, pues digamos que esta persona, después de haber hecho la resta laboral, trabajó 1833 días, ¿cierto? ¿Qué dice la norma? Cuando el salario es inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el primer año le van a dar 30 días de salario. ¿Primer año de dónde? Del total de estos 1833 días, ¿cierto? Entonces, a estos 1833 días le vamos a restar el primer año, o sea, 360 días. Entonces, por este primer año, que son 360 días, le van a dar 30 días de salario, ¿cierto? Entonces, por estos primeros 30 días, le van a dar 30 días de salario, dice la norma. Entonces, a 1833 le vamos a restar el primer año y necesitamos averiguar por el excedente, que son 1473 días, cuántos días de indemnización le van a dar. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Determinar cuánto vale un día de salario. ¿Cómo sabemos cuánto vale un día de salario? Pues simplemente tomamos el salario, lo dividimos en 30 y nos dice que el día de salario de este señor vale 123.275 pesos, ¿cierto? Entonces, por el primer año, que son estos 360 días, le van a dar 3.698.256 pesos. Necesitamos saber cuánto le van a dar por el excedente. ¿Qué dice la norma? Por cada año siguiente le van a dar 20 días o proporción. ¿Cada año de dónde? De estos 1473 días. Entonces necesitamos saber cuántos días, cuántos años, perdón, corresponden a estos días. ¿Qué hacemos? Convertimos estos días en años. ¿Cómo los convertimos? Cogemos el día, el número de días, lo dividimos entre 360 y nos dice que a este señor le van a dar, le tienen que indemnizar 4 años, 0 meses, 9 días. Entonces, si nosotros cogemos esta parte de la norma, decimos que por el primer año de estos 4 años le van a dar 20 días, que por el segundo año de estos 4 le van a dar otros 20 días, que por el tercer año de estos 4 le van a dar 20 días, que por el cuarto año de estos 4 le van a dar 20 días. ¿Y cuánto le van a dar de proporción por estos 9 días? Pues lo único que tenemos que hacer es coger este 4.09 y multiplicarlo por 20. Entonces, devolvámonos. Cogemos los días que necesitamos indemnizar, lo dividimos entre 360 y nos dice que lo tienen que indemnizar 4 años, 0 meses, 9 días. Pero para no ponernos a hacer las cuentas aquí de 20 por este, 20 por este, 20 por este, simplemente cogemos los años a indemnizar y lo multiplicamos por 20. Y nos dice que a este señor le van a dar 81.8 días de indemnización. Entonces, ¿qué hacemos con estos 81.8? Lo multiplicamos por el valor del día. ¿Cuánto es el valor del día? 123.275 pesos. ¿Y de dónde salió este valor del día? De coger el salario y dividirlo entre 30, ¿cierto?
Entonces, si nosotros multiplicamos 81.8 días de indemnización por el valor del día, a este señor le van a dar 10.083.895 pesos. Entonces, resumiendo, ¿cuánto es el valor de la indemnización de este señor? 3.698.256 pesos por los primeros 360 o por el primer año, ¿cierto? Y 10.083.895 pesos por el excedente, o sea, por estos 1.473 días a indemnizar que corresponden a 81.8 días de indemnización. Entonces, la indemnización de este señor es la suma de estos 10.083.895 por estos días más 3.698.000 por el primer año. O sea que la indemnización de este señor correspondería en dinero a 13.782.151 pesos. En dinero. Pero si a ustedes le dicen, ¿cuántos días de indemnización tiene este señor? Pues sabemos que por el primer año le van a dar 30 días de indemnización, por los siguientes 4,9 días le van a dar 81.88 días para un total de 111,8 días. ¿Cómo sabemos que esta cifra está bien? Cogemos 111.8 y lo multiplicamos por el valor del día y así verificamos nosotros que los días de indemnización están bien. Entonces, miren que realmente no es un ejercicio que sea muy complicado. Ustedes me imagino que ya lo tienen que manejar, pero es simplemente entender la norma, ¿cierto? Por el primer año le van a dar 30 días de salario. Necesitamos saber cuánto le van a dar por el excedente, si este era el total de los días y le restamos el primer año. Necesitamos saber por este excedente de 1.473 días cuánto le van a dar. ¿Qué hacemos? Convertimos esto en años. ¿Cómo lo convertimos en años? Lo dividimos entre 360 y nos dice que le van a dar 4 años, 0 meses, 9 días de indemnización. Entonces, para no ponernos a sumar esto, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 20. Y nos dice que son 81.8, ¿cierto? 81.8 días de indemnización. ¿Cuánto valen 81.8 días? Pues lo multiplicamos sobre el valor del día y nos dice que son 10.083.895 pesos. Entonces, ¿de dónde sale la indemnización? De estos 10 millones por los 81.8 días o por los 1.473 días, más el valor de los 360 días, ¿cierto? Esto cuando son contratos inferiores a 10 salarios mínimos. Cuando el contrato es superior a 10 salarios mínimos, pues ya no hablamos de 30 días por el primer año, sino que hablamos de 20 y por los siguientes ya no hablamos de 20, sino que hablamos de 15 días. ¿Listo? Pero es básicamente hacer la misma operación. Al salario lo dividimos por 30, luego lo multiplicamos por 20, le restamos 360 y el tiempo que nos da lo convertimos, lo dividimos en años para convertirlo, lo dividimos en 360, perdón, para convertirlo en años y esto ya no lo vamos a multiplicar por 20, sino que lo vamos a multiplicar por 15, porque ya no son 20 días por cada año, sino que son 15 días por cada año. Y es hacer básicamente estas mismas fórmulas, pero teniendo en cuenta que ya no hablamos de 30 y 20 días, sino que hablamos de 20 y 15 días. Y la indemnización, pues como les digo, puede ser por valor o por días de indemnización. ¿Listo? Doctores, se nos acabó la hora, son las 6 de la tarde y me imagino que ustedes tienen que entrar a clase. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí presto a escucharlos. Ay, qué pena, que es que no había visto que tenía la mano levantada porque como tenía aquí las diapositivas, no me había fijado. Daniel, buena tarde, cuénteme. Buenas tardes,
Profesor Diego, no, la acaba de levantar. De todas, muchas gracias pues por su conocimiento. Quisiera hacer una pregunta. Señor, Si por algún motivo la liquidación de estos derechos laborales no fue la correcta, voy a copiar acá el ejemplo porque obviamente pues hay que referenciar fechas y de pronto es más fácil acá, lo voy a pegar acá en el el chat. chat, Ujú. listo, bien para allá. Entonces, inicia su contrato el 1 de enero del 2020 Sí, y finaliza el 30 de junio del 2020. El 1 de abril del 2023 y antes, digamos, que se cumpla la prescripción, de los 3 años, la trienal. ajá, demanda a la empresa porque le adeudan horas extras y recargos nocturnos. ¿Sí? No, Sí, no se los tuvieron en cuenta. Entonces, la pregunta sería, según este artículo 288 del Código Sustantivo del Trabajo que establece la prescripción de esos derechos laborales, acá también a pegarla, ¿sí? El trabajador tendría derecho a recibir, ese es lo comprendido, lo comprendido, no es yo, lo comprendido entre el 1 de abril del 2020 hasta el 30 de junio del 2020, o tendría a recibir lo solicitado para todo el tiempo laboral, teniendo en cuenta que ese artículo pues nos dice, voy a pegar el pues artículo. aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que entrar a analizar. Ujú, Primero, los derechos laborales, como usted muy bien nos dice, prescriben cada 3 años, ¿cierto? ujú, Pero la prescripción se puede detener. ¿Cómo detiene uno la prescripción? y con un Haciendo la reclamo. reclamación directa al Ujú, empleador o instaurando la demanda laboral. Los periodos van prescribiendo a medida que el año va pasando, ¿cierto? Entonces, si ya se vencieron los 3 años, pues ya no tendría derecho a que reclamara eso porque ya están prescritos. Pero, pero si no está prescrito, usted tiene derecho a reclamar todas las prestaciones y los derechos que no le hayan cancelado. Ahora, la prescripción no se puede decretar de oficio. La prescripción debe ser rogada, bien sea sí, porque usted claro. instaura la demanda o porque usted la alega como una excepción, ¿cierto? Sí, señor. Pero la prescripción tiene que ser rogada. Entonces, si los derechos no están prescritos, pues obviamente usted puede entrar a reclamar los derechos y las prestaciones sociales que le están adeudando dentro del tiempo que trabajó. Sí, sí, profe. Acá lo puntual es, eh, ahí podría reclamar todo o teniendo en cuenta de que los derechos se hacen exigibles una vez, bueno, la obligación se hace exigible cuando se cumpla. Vamos, acá tengo otra parte, bueno, lo hago así como porque sí sé que es complejo y a mí me costó formularlo, entonces más bien lo escribí. Entonces me dice que los recargos de trabajo extra nocturno o dominicales hacen exigibles al periodo siguiente, ¿cierto? Entonces allí contaría yo esos 3 años hacia atrás desde el momento de que interpuso la demanda y lo que me acoja en esos 3 años es lo que el trabajador tiene para derecho de reclamar De a reclamar. sabiendas que lo Sí, que está atrás, hacia atrás de esos 3 años ya prescribió. no, pero si está, lo que pasa es que cuando usted instaura el proceso, usted puede instaurar el proceso si está prescrito, porque es que la prescripción a usted no se la puede declarar el juez de oficio. La prescripción la tiene que alegar el demandado, Sí, tiene sí, que ser exacto, alegada de parte, ¿cierto? sí, el demandado, sí, señor. Entonces la prescripción aplica para los últimos 3 años. Se va corriendo año por año a medida que el tiempo va pasando. Ya después de que usted Ujú. se le venza el término de los 3 años, pues ya estaría prescrito, pero eso es una obligación que tiene el demandado de entrar a solicitar la declaratoria de la prescripción.
Y listo, bueno, ahora sí, ya sé cómo formularme la pregunta. La prescripción puede ser parcial, o sea, el trabajador puede tener derecho a una parte de esos derechos laborales y a otra no, por esos No, 3 años. pues es que todos los derechos laborales prescriben a los 3 años, excepto las vacaciones. Entonces se aplica porque es que los derechos laborales se causan desde el momento en que usted empieza la relación laboral, ¿cierto? Y se Sí, causan todos, exacto, primas, exacto, exacto, cesantías, intereses, exacto. vacaciones, dotación, ¿cierto? Entonces, obviamente, prescriben continuamente todos. No es que primero le Exacto. prescriba a usted, bueno, las vacaciones prescriben cada 4 años porque se causan diferente, pero no es que primero le prescriba a usted la prima de servicio, luego las cesantías y luego los intereses, porque es que todas esas prestaciones nacen desde el momento en que nace el contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces no habría lugar a que, ya le prescribió la prima de servicio, no, porque todas se causan desde el mismo momento. Sí, sí. Que a usted le prescribe prima de servicios, cesantías e intereses del 2019, porque ya pasaron los 3 años, es diferente porque Ujú. es que a usted no le empieza a correr la prima de servicios a partir de junio, o no, si usted empezó a trabajar en marzo, pues obviamente desde ahí en adelante es que se empiezan a causar, pero no es que prescriba uno por uno, sino que le prescribe obviamente dentro del periodo, le prescriben los que ya pasaron los 3 años. Sí, esa era la pregunta, doctor. Entonces, sí es posible que prescriban parcialmente, digamos, que, que tenga derecho a partir de una fecha, pero a Claro, le partir de prescriben esa por fecha ciclos. a partir de esa fecha hacia atrás no tenga derecho. Claro, porque le prescribe por ciclo, exactamente, sí, señor. Sí, señor. Bueno, esa era la pregunta. Muchas gracias, Un gusto. doctor Diego, Edison, muy buena amable. noche, cuénteme. Doctor, muy buenas noches. Primero que todo, agradecerle por el conocimiento que nos ha brindado la noche de hoy. Doctor, en cuanto a las preguntas que está haciendo el doctor Daniel, si de pronto entendí, digamos, el trabajador laboró por 5 años, solamente tendría derecho a los últimos 3 años de lo que dejó de percibir. Y Claro, otra porque ya pregunta, lo otro estaría prescrito. Ya lo otro entiendo, estaría prescrito, pero por eso le digo, quien tiene que alegar la prescripción es el demandado. El juez no la puede decretar de oficio. La prescripción se tiene que alegar, bien sea como excepción o bien sea como trámite, pero la prescripción es una excepción que se tramita como previa, pero realmente se conoce como una excepción Es mixta, de mérito. ¿cierto? Entonces se tramita Sí, y se señor. decide en la audiencia del artículo 77, pero se tiene que alegar como excepción. listo, sí, señor. Otra pregunta es, en cuanto al contrato realidad. Se terminó pues como tal, no digamos el contrato, fue un contrato verbal, pero yo considero que tuve la, los 3 requisitos de los que estábamos hablando, Sí. ¿cierto? Entonces yo demando la declaración del contrato realidad y hasta que no me declaren el contrato realidad yo no puedo solicitar que me liquiden todo el tiempo que laboré. Entonces, si ya me prescribió, igual me prescribe si aún no me han declarado el contrato realidad. No, no, no. Lo que pasa es que cuando usted instaura la demanda, la prescripción se detiene, que eso es otra cosa diferente. Entonces, cuando usted instaura la demanda, la prescripción automáticamente se detiene porque usted ya inició la acción. Entonces, no es justo que mientras el despacho decida o se tramita el proceso, pues a usted le vayan a prescribir los derechos. Cuando usted presenta, cuando se presenta el proceso, la prescripción se detiene, entonces no hay peligro de que le vaya a prescribir. Ahora, frente a la declaratoria del contrato realidad, pues tiene que entrarse a demostrar efectivamente que existen los elementos del contrato, la prestación personal del servicio, el salario y la subordinación, y un contrato de prestación de servicios profesionales donde usted evidentemente pueda demostrar que existen los elementos del contrato de trabajo se constituye en un contrato realidad. La presunción de los contratos dice que cuando se evidencian los elementos del contrato de trabajo, existe un contrato de trabajo. Listo, ¿Listo? sí, señor. Listo, sí, señor. Pues, o sea, la usuaria
finalizó el contrato, o sea, finalizó el contrato, no, se acabó la relación laboral, digamos, en el 2022, pero ella va a declarar en estos momentos, faltándole casi menos de un año, va a solicitar la declaración del contrato de realidad porque cumple con los 3 requisitos. Sí, tiene que iniciar Pero el proceso, un proceso declarativo. sí, sí, señor, pues entonces en este momento ya le ha prescrito muchos derechos, porque el contrato, la relación laboral suscitó desde el 2020 al 2022, o sea que ya en estos momentos ya tiene prescrito muchos derechos de los que Sí, ya le quiere de tocaría a pronto uno solicitar. sentarse y analizar el caso particular con fechas para determinar efectivamente cuándo empezó a correr la prescripción. Listo, sí, señor, muchísimas gracias, doctor. Listo, Edison, con mucho gusto. Doctor Diego, hola, buenas noches. Buenas noches, Hernán. ¿O quién me habló? Sí, Hernán, bien pueda. Sí, sí, doctor Hernán. Muchas gracias de antemano por el espacio y el escenario. Doctor, este tema de la prescripción que genera tanta problemática, tanta dicotomía, esta prescripción usted no lo mencionó y así lo menciona también el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, se interrumpe también con la solicitud del mismo trabajador al empleador. ¿En qué Claro, momento automáticamente se da este fenómeno? Es decir, el empleador le dice, no, usted no tiene derecho a esos salarios causados o a esos pagos causados, entonces automáticamente vuelve y se activa, o esto queda interrumpido hasta tanto el empleador resuelva esto, o si la resuelve negativamente, o si posterior él demanda ante la jurisdicción laboral. ¿Cómo finalmente es esto? Y otro aparte, que también esta prescripción ha tenido mucha polémica en cuanto a ese choque de trenes que se ha generado a través de las cortes, porque la sala laboral ha dicho que sí, que se cumplen los 3 años, pero la Corte Constitucional ha cambiado otro contexto de esa prescripción trienal, donde dice que esos otros derechos causados también tienen cabida. Entonces, ¿qué lectura le sí, a damos a eso? ver, la corte ya ha reiterado que la reclamación que se hace al empleador suspende la prescripción por un término igual, o sea, por 3 años, diferente a la prescripción dentro del proceso, porque es que dentro del proceso la prescripción sí se detiene automáticamente durante el tiempo que dure el proceso laboral. Pero haciéndole la reclamación al empleador, que básicamente es presentar un derecho de petición, haciéndole la solicitud del pago y de las evidencias de todo esto, se suspende la prescripción por un término igual. Ah, ok, ok, entiendo, mi doctor. Gracias. Listo. Bueno, doctores, si no hay más preguntas, yo les agradezco a ustedes mucho la presencia hoy en esta barra académica y al doctor Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Quedan muchos temas en el aire, pues, porque necesitamos, como decía el doctor Juan Carlos ahora, ayer hubo una ponencia hacia la Corte Constitucional frente a la reforma pensional. Y el magistrado, pues la ponencia la presenta de forma negativa, buscando que se declare inexequible esa norma, pero pues es bueno que la entremos a discutir cuando ya la Corte se pronuncie realmente frente a los efectos que pueda tener esa declaratoria, que yo pienso y confío en que efectivamente esta norma la van a tumbar para el bienestar de mucha gente, independientemente de la posición política que cada uno tenga. Me parece que la reforma pensional tiene más desaciertos que aciertos, y tiene muchas situaciones contradictorias y que perjudican mucho, sobre todo a las personas jóvenes o a quienes no alcanzan a estar en régimen de transición por los cambios que va teniendo esta norma. Entonces, yo creo, doctor Juan Carlos, que con el permiso de ustedes podríamos cuadrar más adelante otra barra académica frente a estos temas que quedan como en el aire, porque sí son bastante los que tenemos pendientes, doc. ¿Qué más tenemos? Profesor Diego Tomás, primero, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo creo que hoy nuestros oyentes, nuestros intervinientes que estuvieron en esta barra, creo que se van con demasiado conocimiento. Esto es un ejercicio que la universidad crea, estos espacios, estos escenarios, no solamente para actualizar conocimientos, sino para la intervención de
personas tan ilustres y al mismo tiempo tan versadas en el tema, mi doctor Diego Tomás. Le agradezco mucho por su tiempo, por su paciencia, por brindarnos su conocimiento, su experiencia, que es demasiado amplia en este tema laboral. Le agradezco mucho. Y estaremos nuevamente, mi profe, a gusto de estar con usted en estos escenarios. Muchas gracias a todos y cada uno de los estudiantes y egresados que hoy se conectaron a esta barra académica. Estamos de igual manera siempre prestos a realizar estos escenarios en pro del conocimiento y en pro de esta loable profesión como es el derecho. Mi profesor Diego, muchas gracias, y a todos los que hoy se conectaron. De igual manera, mil gracias por aceptar estos escenarios académicos que se han venido prestando los lunes y los viernes. Por sugerencia de algunos compañeros, pues no la vamos a seguir haciendo los viernes, sino lunes, miércoles o jueves. Esperemos hacer nuestra pronta barra académica. Muchas gracias a todos y mil gracias, mi profesor Diego Tomás, por estar Muchas hoy con gracias, doctor. nosotros. Muchas gracias a todos. Recuerden que yo estoy los lunes en la tarde acá en consultorio. Si de pronto necesitan una asesoría, que nos sentemos a hablar acerca de estos temas, aquí estoy dispuesto para que intercambiemos ideas y para aclarar lo que tengamos que aclarar. Nada, muy buena tarde para todos. Muchas gracias, mi profe. Feliz Muchas tarde, gracias a muchas todos. gracias. Amanecen bien.